La religión como fenómeno social. En el video se observan los templos más famosos del mundo visitados por millones de turistas, tanto creyentes como ateos. Esto nos lleva a confirmar que el deseo de Dios y el fenómeno religioso han sido y son interpretados de muchas maneras y según perspectivas diferentes. Más allá de tantas interpretaciones y de tantos estudios, hay clara constancia de que la religión sigue en pie después de miles y miles de años de historia humana. Encontramos personas religiosas que buscan a Dios apasionadamente en todas las clases sociales, en todos los rincones del planeta. La religión es un hecho colectivo que contiene creencias, dogmas, costumbres o formas de comportamientos vividos en una comunidad expresado mediante las celebraciones. Su función es alcanzar la supervivencia, consolidación de la comunidad, creencias y normas morales. Los autores participantes somos todos, la especie humana, el mundo en general. Se considera que las religiones deberían ser vínculo que permita la libre relación del ser humano con su Dios, para crear una verdadera comunión sin estereotipos, fórmulas mecánicas y cultos rígidos. Toda religión es un fenómeno social. Aunque la fe tiene una dimensión privada, los seres humanos experimentamos la religión en grupos o mediante formas creadas por organizaciones sociales. Cada religión crea y es mantenida por rituales o formas organizativas concretas. Las creencias profesadas son transmitidas por las tradiciones religiosas e inmediatamente estas creencias tienen consecuencias para el comportamiento social del sujeto. La vida religiosa ha generado tiempos de guerra y tiempos de paz, seres humanos cambiados y la historia humana en sí. En la actualidad, la religión no debería esclavizar a las personas con sus normas o comportamientos, sino al contrario, debe estar al servicio de la persona como medio de humanización y búsqueda de la plenitud, tanto en su ser personal y colectivo. La intolerancia no solo se da entre religiones y sobre todo las que tienen origen común, como las judeocristianas, sino incluso entre las ramas de las mismas, como católicos contra protestantes, anglicanos, adventistas, evangélicos, mormones, etc., que llegan a extremos inauditos. En el caso del catolicismo, que es la religión oficial de mi país, ¿qué decir? La Iglesia se opone al control de la natalidad por considerarlo pecado y un atentado contra la voluntad de Dios, desde la miopía de su visión antropocentrista del mundo, que nos considera el fin supremo de una supuesta creación, y al planeta y a todos sus recursos naturales, incluidos todos los animales, al servicio de nuestra incontrolable proliferación depredadora. No puedo evitar preguntarme, ¿en qué estadio de la ciencia y tecnología estaría la humanidad sin el lastre opresivo del cristianismo, que en Occidente correctamente hoy se denomina la noche de la humanidad? ¿Qué sería del mundo árabe hoy, que fue una floreciente civilización cuando Europa se hallaba aún sumida en el barbarismo, si no hubiera caído en las negras y oscuras fauces del Islam? Sin duda le debemos a la religión cientos de años de atraso científico y tecnológico, opacado por el pensamiento mágico e irracional. Toda devoción popular deforma el cristianismo, en cuanto el ser humano no esté formado y capacitado para vivir conscientemente su espiritualidad, porque todo acto celebrativo se convertiría en una experiencia sin sentido y superficial. Si el auténtico cristiano significa centrar la vida en Jesús, es lógico y verdadero que la corriente cristiana sea sólida, fiel y estable a los principios de sus orígenes. Pero por el contrario, si es dejar a un lado las normas y verdades de fe fundamentales en la vivencia de las diferentes ramas del cristianismo, se debe replantar esta afirmación. En fin, hemos podido apreciar que se reconoce la enorme importancia de la religión en todo lo relacionado con la paz en el mundo y la influencia que aquellas mismas tienen en el ser humano para su desarrollo. Aunque por muchos autores las religiones han sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia y en la actualidad incuestionable causa de conflicto y violencia,
debido a algunos credos y creencias en particular. Sin embargo, nuestro corazón pide el encuentro con alguien que pueda salvarnos desde la verdad, con su amor, con su misericordia. Necesitamos a Dios y a un Dios que venga y busque a su criatura. Ese es uno de los núcleos más profundos de la experiencia humana. Ese es el sentido pleno de la auténtica experiencia religiosa de todos los tiempos.